Muy bien, buenas noches nuevamente, jóvenes. Nada, como siempre, agradecerles la asistencia, la responsabilidad que tenemos en la acción formativa de servicios auxiliares de contabilidad. La semana pasada estuvimos dando inicio a lo que es el módulo 3, donde trabajamos, vimos lo que fue la caja chica, concepto de arco de caja chica, cómo es el proceso o sea, cómo se maneja lo que es la caja chica. Cuál es el proceso, qué se debe de hacer para llegar al desembolso. Vimos un ejemplo del llenado de los volantes y cómo se prepara esa relación para emitir ese cheque. En otro orden, también vimos lo que fue la conciliación bancaria, algunos conceptos sobre esto, para qué se utiliza, qué es un cheque en tránsito, un depósito en tránsito. Dejamos una actividad bastante interesante que, bueno, incluso cerraba ayer. Para los que no han entregado, voy a permitir que puedan entregar hoy. Quien no entregue hoy se va a quedar sin la calificación. Entonces, nada, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la nómina de pago, los descuentos que se hacen en esta. Ya entonces la próxima semana entraríamos a lo que es el próximo módulo, que es estado financiero, balanza de comprobación ajustada, entre otros temas bastante interesantes también. Bien, este, nada sin más preámbulo, vamos a ver quién nos colabora con la reflexión que tenemos el día de hoy, jóvenes. Levantando la manito, tengo a Loraida. Adelante, Loraida. Buenas noches. Buenas, buenas. Dice, acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Les Brown. Excelente, ¿qué usted entiende sobre eso, Loraida? Bueno, profe, eso se reduce en saber que muchas veces nosotros ponemos excusas y decimos, yo no he llegado porque a mí no me han ayudado, yo no he llegado porque no me dieron una oportunidad. Entonces, muchas veces no importa cuántas puertas se cierren, todo lo que nos pase en la vida ha de ser motivación para nosotros continuar. Y al momento de nosotros ver dónde estamos y evaluar por qué estamos ahí, debemos de saber Excelente, que nosotros estamos donde estamos porque primero Dios nos abrió la puerta y nosotros también aprovechamos esa oportunidad. Y por más situaciones también no nos dimos por vencidos, que eso es muy importante, la constancia. excelente, Entonces, en excelente, ningún momento podemos decir que nuestras circunstancias son por otros. Ha sido nuestras decisiones que nos han llevado a donde estamos. excelente, excelente, Loraida. Sin más nada que agregar. Excelente aporte, de verdad que sí. Muchas gracias, Loraida. Entonces, el concepto de nómina de pago, tengo por aquí a Deyanira Sánchez y luego Laini Maceo. Adelante, Deyanira. Deyanira Sánchez, que tiene la mano levantada, adelante. Ok, Elaine, ¿Me escuchan? le escuchamos ahora. Nómina de pago. Es el documento que se utiliza para contabilizar el valor bruto y neto de vengado de cada empleado, donde se reflejan los diferentes apartados que constituyen el salario de cada trabajador. Este constituye un documento oficial y que en el impreso de nómina deben figurar todos los datos fiscales de la empresa y el trabajador. Cada empleado debe recibir no solamente su cheque de pago, su ingreso bancario o dinero en efectivo, sino también el documento de nómina que muestra el valor bruto de vengado, las deducciones y el pago neto. La retención en la fuente, el aporte de la seguridad social y cualquier otra deducción autorizada por el trabajador se registra luego del valor. Valor de vengado para obtener el valor neto a pagar. Excelente. Muchas gracias, Deyanira. Esto considero que no es un concepto nuevo para nadie, el concepto de lo que es una nómina de pago. Y como dice acá, al momento de ustedes hacerle su depósito, las personas que laboran, pues pueden corroborar en esa parte. A usted se le envía también vía correo electrónico, a algunas personas se le entrega de manera física, dependiendo, ¿verdad?, la posición, la empresa. Un documento, un volante de pago donde se detalla a qué se debe ese ingreso que usted obtuvo, ese ingreso neto, ¿verdad? Es decir, el salario bruto menos esos descuentos o deducciones
que se le hacen, ¿verdad? Legales, sea, ¿verdad? Lo que es la FP, Seguro Familiar de Salud, ¿verdad? Lo que le llamamos TCS, o lo que es la TCS. En caso de que usted aplique para impuestos sobre la renta, dependiendo de su salario, ¿verdad? Si pasa los 34 meses 185, pues aplica lo que es impuesto sobre la renta. Y ya cualquier otra deducción que usted tenga, sea un préstamo que usted tenga con la empresa, con la cooperativa, etcétera, ¿verdad? Entonces, el contenido mínimo de la nómina que debe de incluir, esos son algunos de estos. Tengo el Laini, vamos a establecer un orden. Laini Maceo, Lisette Peña, Yosagni, Loraida y Yailene. Adelante, el Laini. Y los demás la dejan levantada la manito. Sí. El contenido mínimo de la nómina debe incluir nombre de la empresa, título del documento y fecha que abarca la nómina, nombre de los trabajadores, número de cédula, cargo que ocupa. Detalle de los ingresos como salarios, comisiones, horas extras, combustible, etc. Detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto, bien marcadas por la legislación vigente, es decir, la seguridad social e impuestos sobre la renta, bien por otro tipo de deducción que haya que aplicarle a la nómina, como adelantos de salario, préstamos en cooperativas, etcétera. Monto neto a pagar y lugar de emisión, firma y sello por la empresa y el trabajador. Excelente, muchas gracias, Elaine. Esto va relacionado con lo que hablamos, ¿verdad? Sobre el volante. Salario bruto y salario neto. Vamos a ver, ¿quién continúa luego de Elaine? Según el orden. Lisset, maestro. Adelante, Lisette. Salario bruto es el dinero total que percibe un trabajador por el trabajo que desempeña antes de que al mismo se le resten las correspondientes retenciones y deducciones que se practican en la nómina. Así definido, el salario es una retribución dineraria, pero el empleado puede recibir otras retribuciones en especie en forma de viajes, cesión de una vivienda, etcétera. Salario neto es el sueldo percibido por el trabajador una vez que se le han aplicado las mencionadas retenciones y deducciones, es decir, es el dinero que el trabajador recibirá efectivamente en mano o el que se depositará en su cuenta. Por tanto, el salario bruto siempre será mayor que el salario neto. Excelente, muchas gracias, Lisette. La diferencia entre uno y el otro, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? El salario bruto es lo que a usted se le oferta, ¿verdad? Al momento de usted, ¿verdad? Ingresar o recibir, aceptar la oferta de trabajo. Es decir, eh, tú vas a ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, contador senior en X empresa. Te vamos a pagar, no sé, 90.000 pesos. Ese es el salario bruto. Pero ¿qué pasa? No es que tú vas a recibir 90.000 pesos mensual realmente. Porque recuerda que hay que deducciones por ley que se te deben hacer. Por ejemplo, la TCS, la AFP, un 2,87%. El Seguro Familiar de Salud, que es un 3,04, son deducciones que deben hacerse y ya el salario de 90.000 pesos entra en la segunda escala de la tabla de retención. Es decir, que también se te va a descontar lo que es impuesto sobre la renta. El salario neto viene siendo, luego de esos 90.000 pesos, hacerle esas deducciones correspondientes. Ya lo que tú cobras, lo que tú recibes, ¿verdad? El dinero que tú recibes en tu cuenta, ese viene siendo entonces lo que es el salario neto. La diferencia es esa, salario bruto, salario antes de deducciones, y salario neto, salario ya luego de todas las deducciones que se realizan. Seguimos el orden, por los demás pueden dejar la mano levantada y le llamamos ahora. Vamos a continuar con el orden. De acuerdo, vaya Sane, maestro. Adelante, adelante, Yosani. Descuento de nómina en República Dominicana. Seguramente habrás notado que dentro de tu recibo de pago en cada mes se reflejan algunos descuentos de nómina sobre tu salario. Estos descuentos corresponden a las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene derecho. Además se encuentra el descuento del impuesto sobre la renta, que es el aporte que tú como ciudadano realizas al país. Todo trabajador en República Dominicana tiene el derecho y la obligación de estar afiliado a la AFP o a la administración, a la administradora de fondos de pensiones, así como al Seguro Familiar de Salud. Una vez te encuentras afiliado, realizarás un aporte mensual para ambas prestaciones.
Este monto por prestaciones sociales es un pequeño porcentaje que se deduce de tu salario ordinario, comisiones o vacaciones. No se incluyen las horas extra. La otra parte del aporte lo realiza tu empleador o patrono. Estos fondos son recaudados y administrados por la Tesorería de la Seguridad Social. Excelente, excelente lo que es la TCS. Muchas gracias, Yosani. Entonces, continuando con esta parte de los descuentos, vamos a el orden establecido. Luego de Yosani, ¿quién iba? Para Loraida. continuar, adelante, Loraida, para continuar con lo que nos habló nuestra compañera Yosani. Ok, Seguro Familiar de Salud, SFS. Estar afiliado al SFS te da derecho a recibir atención médica en caso de enfermedad o accidente. Esto cubre las consultas, tratamiento o medicamentos que puedes necesitar. El aporte que realizas de tu salario, comisión y vacaciones es el 3,04%. Como ya se dijo, esto se calcula basado en tus ingresos por salarios ordinarios y otras bonificaciones, pero sin tomar en cuenta las horas extras. Administradora de Fondo de Pensiones AFP. El aporte que se realiza es el 2,87% de tu salario, comisiones y vacaciones que percibas en el mes. E igualmente no se contabilizan las horas extras para su cálculo. Para su cálculo. En el cuadro siguiente vemos un resumen de las contribuciones que deben hacer los empleadores y los aportes que deben hacer los empleados a la seguridad social. Ahí pongo el micrófono abierto. Los Deyanira Sánchez, el micrófono, por favor. Deyanira Sánchez. Continúe con la lectura, por favor, Lara, disculpe. Ya terminó, Loraida. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Se fueron? Lo Así, Sí, te escuchamos, escuchamos. profesor. Maestro. Ok. Los únicos tres ingresos que aplican para el cálculo de los descuentos de la seguridad social son sueldo y salarios, vacaciones, comisiones y fuentes de resolución 7203 de la RS. Abajo lo que quiere decir es la base legal. Fuente de resolución 7203 de la TS, ok. Entonces, los únicos tres ingresos que aplican para el cálculo de cuenta de la seguridad social son sueldos y salarios, vacaciones y comisiones. Es decir, las horas extras no aplican para este cálculo. Entonces, seguro familiar de salud es un 3,04% de nuestro salario. AFP, ¿verdad? Administrador de fondo de pensiones es un 2,87%. En el trabajo que vamos a hacer hoy vamos a ver eh, yo voy a hacer un ejemplo, obviamente, lo que ustedes van a hacer para que tengamos una idea de qué vamos a hacer en la actividad. Entonces, este tope tuvo una variación realmente para este año. Yo voy a mandar el tope actual del grupo, al grupo. Entonces, jóvenes, la empresa de lo que es el Seguro Familiar de Salud paga un 7,09. Nosotros como empleados pagamos un 3,04. Pero en el cálculo que vamos a hacer a la actividad, me parece que solo vamos a ver la parte del empleado. Vamos a confirmar ahora. Entonces, nosotros como empleado pagamos un 2,87% de lo que es la FP y la empresa un 7,10%. Cuando hablamos de lo que es el tope, ¿qué quiere decir? En este caso, que tenemos este cuadro, aunque tuvo una variación, pero vamos a explicar un ejemplo. Dice que el Seguro Familiar de Salud, el tope es hasta 118,260. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si yo cobro más de ese monto, es decir, yo cobro 140,000 pesos, por poner un ejemplo, el cálculo de mi Seguro Familiar de Salud se me va a hacer en base a los 118,260 porque ese es el tope, no en base a los 140,000. ¿Estamos claros? Al igual que lo que es la FP, si cobro más de 236,520, por ejemplo, 300,000 pesos, 400,000, el cálculo de ese porcentaje se me va a hacer en base al tope, que son 236,520. Bien, entonces, ok, esto fue lo que acabamos de explicar ahora para que ustedes vean un ejemplo. Un empleado que gane 200,000, el cálculo se le va a hacer en base a los 118,60, que fue lo que mencionábamos ahorita.
Ok, entonces impuesto sobre la renta. Me parece que ya el orden no seguía, entonces tengo a Gilda, Gilbeli, Yailene y Marciano. Gilda, adelante. Perdón, profe. Yo iba después de la compañera. Ah, usted que vaya, Lo... Yailene. Sí, Ah, no, adelante, qué adelante. pena. No, 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 Ok. adelante, adelante. Impuesto sobre la renta para asalariados. El impuesto sobre la renta agrava todo el ingreso percibido por parte de los empleados de acuerdo al título segundo de la Ley 1192, día y fe de la fecha 16 del mes 5 del 1992 y sus modificaciones. El impuesto sobre la renta tiene tres escalas y cada una de ellas tiene tres porcentajes diferentes. Los porcentajes de las escalas se establecen anualmente en la primera semana de enero de cada año. Esta es una de las principales razones por la que el Código Tributario de la República Dominicana se actualiza todos los años. La escala vigente para el 2018 es la siguiente. Digo, No, está o- bien, está bien, Yailene, ok, gracias. Así, gracias. Entonces, un punto a tomar en cuenta. Tomamos en consideración el monto para el impuesto sobre la renta luego de hacer la deducción de la TCS, que yo le voy a explicar eso al momento de explicar la actividad para que entiendan. Entonces, si yo gano ya más de 34.685 hasta 52.027,42, se hace la deducción de un 15% del excedente de 34.685. Eso lo vamos a ver un poco más detallado al momento de explicar la actividad, para que ustedes entiendan este punto. Entonces, mayormente ustedes van a ver esta tabla de escala anual. Es decir, aquí yo la puse mensual para que ustedes lo entiendan mejor. Pero mayormente las personas le explican anual, es decir, estos montos ustedes lo van a ver multiplicado por 12 y van a ver la escala de esa forma. Yo solo quise poner mensual para que ustedes se entiendan mejor. Bien, entonces dice aquí en el cuadro a continuación se presentan los ingresos que están grabados para el impuesto sobre la renta a los asalariados. Para impuesto sobre la renta está exento el salario 13. Después todo entra para cálculo de impuesto sobre la renta. Ya para la TCS, como mencionamos anteriormente, los únicos que están grabados para TCS son sueldo y salario, comisiones y vacaciones. Luego de esto, no aplica ningún otro ingreso para deducción de lo que es la TCS, es decir, AFP y Seguro Familiar de Salud. Bien, ok, ahora sí, Gilda, ¿no puede colaborar, Gilda, por favor, acá? Claro, buenas noches. Buenas, buenas. La base imponible para calcular el impuesto sobre la renta para asalariado es todo lo devengado durante el mes, menos el Seguro Familiar de Salud, la AFP y el pago de PER capital. Seguro Familiar de Salud pagado por el empleado para cubrir a sus padres. En caso de que lo hubiera, los pasos para realizar correctamente las deducciones del impuesto sobre la renta a los asalariados es la siguiente. Proceso para calcular el impuesto sobre la renta asalariado. No veo bien eso. Ok, es lo que yo mencionaba hace un momentito. Determinamos el monto ganado por el empleado, le restamos los descuentos de la TCS, es decir, Seguro Familiar de Salud y AFP. Y entonces luego de hacer esta deducción, pues ese es el monto que va a aplicar para la tabla de escala, es decir, saber cuánto se le va a descontar impuesto sobre la renta según el monto, ¿verdad? Y saber en cuál escala cae. Vamos a poner un ejemplo para entender. Supongamos que usted como empleado gana 34.000 pesos. Al momento de hacerle el cálculo de la TCS, que ¿verdad? El Seguro Familiar de Salud es un 3,04%, me da este monto, ¿verdad? La FP 2,87, a usted hay que hacer una deducción de 2.009,40 de TCS. Si restamos los 34.000 menos este monto, su ingreso vendrá siendo 31.990,60. En ese caso no aplica para impuestos sobre la renta, porque la primera tabla de escala que vimos son 34.685, ¿verdad? Es decir, no aplica, porque no excede, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente. Sin embargo, usted como empleado gana 42.513. Se le hace el cálculo de la TCS, ¿verdad? AFP, Seguro Familiar de Salud. El Seguro Familiar de Salud es un 3,04%, ¿verdad? Multiplico mi salario por 3,04%, al igual la AFP. El total de deducciones vendría siendo 2.512,52.
En este caso, si restamos la TCS, el salario queda en 40.000 pesos. En ese caso sí aplica y cae en la primera escala, que ¿verdad? Es 15% del excedente de 34.685. ¿Qué es excedente? Como su nombre lo indica, pues que sobrepasa esta parte. Entonces, ¿qué yo hago? Ese salario le resto los 34.685 para yo determinar el excedente. El excedente en este caso viene siendo 5.315, que es la diferencia. Y a este monto es que le vamos a multiplicar ese 15%. Es decir, que esa persona va a pagar el impuesto sobre la renta 797.25. Hasta aquí hay dudas, preguntas. Hasta ahora, hasta el momento estamos claros. Cuénteme. Dudas, preguntas, inquietudes. Hasta el momento. Hasta el, hasta el momento, maestro, todo está claro y de igual forma también les invito a Ujú, nuestros compañeros que ujú. sigan la cuenta de la TCS en Instagram y que se lean muy importante la ley 8701 a partir del año 2001 que desglosa todo lo que estamos viendo acá. Excelente, excelente. Muchas gracias, Marciano. Y aparte de eso, también leer bien la guía que tienen en plataforma, que también tiene, ¿verdad? Bastante claro estos puntos. Hay unos videos también ahí que le coloqué que pueden darle seguimiento a esto. Muchas gracias, Marciano, por el aporte. Entonces, aquí pues este es el caso 3. Una persona que gana 63.769 es el mismo proceso. Descontamos la TCS, en este caso quedaría en 60.000 pesos, pero según la tabla de escala no cae en la primera, sino en la segunda, que es el 20%. ¿Por qué? Porque aquí la escala viene siendo desde 52.027,42 hasta 72.260,25. Entonces los 60.000, pues obviamente están, ¿verdad?, en el medio de estos dos montos, por lo que serían el 20% más 2.601,36. Entonces en este caso, el excedente, si yo cojo los 60.000 menos los 52.027,42, el excedente es 7.972,58. Esto lo multiplico por el 20%. Bien, cuando lo multiplico por el 20% me da 1.594,51 más el impuesto, 4.195,87. Dicen por el grupo Ciara, aquí resolví un problema en mi diario vivir. Ah, sí, muchas personas no manejan estos puntos, estos temas. Vemos deducciones, pero no sabemos cómo calcular, de dónde viene esto. Y obviamente esto es sumamente importante saberlo. Esto hasta en entrevista de trabajo, obviamente, se le hacen preguntas relacionadas a todos estos temas que estamos viendo. Y no solamente para eso, sino también para su, ¿verdad?, beneficio personal, conocer estos puntos. Aquí vemos un ejemplo de una nómina, que es lo que ustedes van, Maestro, van a hacer en su actividad. disculpe, Dígame. disculpe, me perdí un poquito. Eso 2046 Perdón. eh, corresponde a qué? ¿Dónde? Ah, lo 2601. Excelente pregunta que pocas personas hacen. Ahora al momento, Jerica, de explicar la actividad, vamos a explicar de dónde salen esos 2.101,36 para que Por estemos claros favor. para que estemos claros en ese puntito. Bien, Sí. excelente. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo de nómina. Aquí tenemos 4 empleados, su salario, comisiones, vacaciones, total de ingresos. Entonces, el total de ingresos que calculamos, ¿verdad? Esas deducciones. Seguro familiar de salud, AFP, impuesto sobre la renta. Entonces, el total de deducciones, obviamente, que viene siendo la sumatoria, ¿verdad? Lo que es la TCS y el impuesto sobre la renta. Y el neto a pagar sería total de ingresos menos total de deducciones. Bien. Al momento de ver la actividad, vemos este es el punto que nos dijo nuestra compañera. Este es un ejemplo de lo que es el asiento contable de la nómina, equipo. Gasto de salario. Ustedes se fijan aquí, mírenlo aquí, ¿verdad? Salario 209. Gasto de comisiones, gasto de vacaciones. Mírenlo aquí cómo se registra, comisiones y vacaciones. Estamos registrando esta nómina que vimos anteriormente. Contra retención, seguro familiar de salud. Mírenlo acá. Retenciones de AFP. Mírenlo acá. Retenciones de asalariados y impuestos sobre la gente asalariado, 23.253. Contra el Banco Popular, que es, ¿verdad?, es el dinero que está saliendo del banco realmente, que viene siendo lo que es el neto a pagar. Estoy haciendo contrario, eso no es algo nuevo para ustedes. Esta presentación se la voy a mandar por el grupo incluso, para que la tengan ahí pendiente. Entonces, cálculo de prestaciones laborales o los conceptos de prestación laboral.
Según el orden, ¿quién continuaba? Ya sabía, ahí terminaba el orden. Bueno, entonces vámonos con Carmen Zavala, el señor Marciano y Yailene. Carmen Zavala. Carmen Zavala. Sí, buenas. Adelante, Carmen. Cálculo de las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales se pueden calcular ya sea por ser cancelado, desahucio, despedido o renunciemos. Desahucio por parte del empleado, de la empresa donde trabajamos. Esto en términos legales se conoce como terminación del contrato de trabajo entre las partes, empresa y trabajador. En términos sencillos, los cancelaron, lo votaron. Usted no se sentía bien en la empresa y se fue, renunció o puede ser que le ofrecieran una oferta de trabajo mejor. Todos los casos mencionados anteriormente representan una terminación del contrato de trabajo y cuando esto sucede, el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica, prestaciones o los derechos adquiridos. Excelente, excelente, Carmen. Muchas gracias. Esto no es un concepto nuevo tampoco para ustedes, ¿verdad? Lo que es las prestaciones laborales. ¿Qué es el desahucio? Vamos a ver, señor Marciano. ¿Qué es el desahucio? Es el actor por el cual el empleador o el trabajador, mediante aviso previo y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el empleador que ejerce el desahucio? Debe dar aviso previo al trabajador, entre paréntesis, preaviso, y pagarle el auxilio de cesantía. Podemos ver el artículo 76 y artículo 80 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el trabajador que ejerce el desahucio? Debe dar aviso previo al empleador. Preaviso, artículo 76. Excelente, ¿verdad? El código de trabajo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Ok, ¿qué es el preaviso? ¿Aviso previo o preaviso? Ya que Marciano menciona ese tema. Vamos a ver. ¿Quién continuaba después del señor Marciano? Me parece que era Yailene Rodríguez. Sí, me parece que era yo también. Ah, ok, Yailene, Vianney y luego Yosani. Adelante, Yailene, por favor. Bien. ¿Qué es el aviso previo o preaviso? Es un aviso que se da a la parte que va a sufrir el desahucio, informándole que se va a dar por terminado el contrato de trabajo, según el artículo 76. ¿Con qué tiempo de anticipación debe darse este aviso? Después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses ni mayor a 6 meses, con un mínimo de 7 días de anticipación después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor que un año, con un mínimo de 14 días de anticipación después de un año del trabajo continuo y con un mínimo de 28 días de anticipación según el artículo 76. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Ok, ¿qué es el auxilio de cesantía? Que ahí es donde está nuestro cielito, ¿verdad? Continuamos con el orden, Vianney. Ok. ¿Qué es el auxilio de cesantía? Es una indemnización que el empleador que ejerce el desahucio debe pagar al trabajador, artículo 80. Si el trabajador que ejerce el desahucio debe el empleador pagarle el auxilio de cesantía. Número, el trabajador que ejerce el desahucio o como se dice en la práctica, el trabajador que renuncia a su empleo no tiene derecho al auxilio de cesantía. Sin embargo, por acuerdo entre las partes o por decisión del empleador podría recibir el auxilio de cesantía. Excelente. Este es un tema equipo. Primero vamos a ver el tema de nómina, porque quiero ver antes de cerrar el curso una actividad con ustedes donde ustedes hagan cálculo de lo que es prestaciones laborales. Bien, para que ustedes puedan calcular lo que es cesantía, vean los casos en cuando cancelan un empleado, vean un caso en cuando es un empleado que sea, porque no es lo mismo, no recibe el mismo monto
Cuando usted se va, que cuando usted lo cancela. Cuando usted se va, usted no recibe cesantía, pero cuando usted lo cancela, sí la recibe. Bien. Cuando usted se va, simplemente recibe lo que son los derechos adquiridos. Entonces, esta parte, ok, cálculo el salario de Navidad. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Ellos, Annie. Cálculo del salario de Navidad. El salario de Navidad es el salario 13 que se paga en virtud de la ley 5235 de 1959, o sea, el doble sueldo. Hay que aclarar que no es un regalo, por lo que es incorrecto llamarlo regalía pascual, sino que es la doceava parte de un salario que se gana mes por mes, pero que se paga en una sola entrega en el mes de diciembre de cada año. Todos los trabajadores tienen derecho al salario de Navidad, ya sea que estén ligados a la empresa por un contrato por tiempo indefinido o ya sea que hayan sido contratados para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio determinado. Los empleados que no hayan prestado servicio durante todo el año tienen derecho, pero solo recibieron una porción en la relación con el tiempo trabajado. Artículo 220. Los empleados despedidos justificadamente no pierden el derecho al salario de Navidad. Sea cual fuere la causa de terminación del contrato de trabajo, el trabajador conserva su derecho a recibir el salario de Navidad. Artículo 221. Excelente. Es decir, que usted sea cancelado, usted se haya ido, este, usted siempre va a recibir su salario de Navidad. Ahí no hay ninguna situación en esta parte. Entonces vamos a ver un ejemplo, equipo, que muchas personas se confunden con el tema del doble sueldo y es bueno siempre aclarar este punto. Si usted entró a su trabajo en el mes de julio, agosto, por poner un ejemplo, usted entró ganando 40.000 pesos, pero sucede que en noviembre a usted lo aumentan y le ponen 60.000 pesos de salario. Al momento de usted recibir su doble sueldo, usted no va a recibir 60.000 pesos. Fue el último salario que usted tuvo, pero para el doble sueldo se hace lo que es un promedio de lo que usted ganó durante el año. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner este ejemplo. Este empleado entró en enero ganando 30.000 pesos. En diciembre ya ganaba 36, pero él pasó por un proceso. Duró hasta junio ganando 30, en julio se lo aumentaron a 35 y en diciembre se lo aumentaron a 36. ¿Qué se hace para calcular el doble sueldo? Sumar todos esos salarios que él obtuvo durante el año. Cuando lo sumamos de enero a diciembre, él obtuvo 391.000 pesos. Entonces, este monto se divide entre 12 y ese es el monto de salario doble sueldo que a usted le toca por ley. En este punto, en esta parte, ¿alguna duda o inquietud? No, maestro. Ok, gracias, Yo, Yosani. yo sí tengo una duda, profe. Dígame, Disculpe. dígame. Este, ¿de qué monto en adelante se aplica el doble sueldo? Perdón. Ah, ok, ok. Disculpe, me hizo una pregunta sin sentido. Era otra regalía de la que tenía en mente. Mala mía. Ok, ok, bien. Entonces continuamos, equipo. ¿Alguien más aparte de Yailene tiene alguna pregunta? Pueden, o sea, no es necesario que levanten la mano, lo pueden decir sin problema. Excelente aporte el del señor Marciano por el grupo relacionado a lo que es la dimisión. Muy bien, excelente, excelente. Que muy pocas personas conocen sobre este concepto realmente. Muy buen aporte. Por el chat del... Sí, maestro, porque discúlpeme, Ujú. yo en algún momento de mi vida tuve que leerme el código laboral Claro, claro. y sus modificaciones y esas cosas. Y Ujú. conocí esa figura y fue sumamente importante porque el problema en nuestro país es ese que muchas veces desconocemos y no es porque la información esté oculta, sino es porque no nos atrevemos a. Dicen por ahí, y yo siempre he dicho también, que el conocimiento es poder, Marciano. Y eso es la realidad de la vida. Usted con conocimiento es muy difícil que usted le engañe, que usted le venga con cualquier cosa, ¿verdad? Sin sentido, porque usted tiene conocimiento y sabe. Entonces, por eso la importancia de nosotros prepararnos como profesionales, ¿verdad? Tener estos conocimientos, pues, para no pasar por alto estas situaciones que se dan en el ámbito laboral. Bien,
Entonces, equipo, me dicen si visualiza la plataforma. Sí, señor. Sí. Gracias, gracias, equipo. Entonces, en la segunda unidad tenemos un foro, tenemos una actividad, ya descargué la actividad. Esta actividad la vamos a hacer en esta planilla. Como ya saben todos, ¿verdad? La actividad se sube acá y tenemos una evaluación o un examen. Esto vas a tener cierre el lunes. Le voy a dar chance hasta el lunes para que puedan completar esta parte. ¿Cómo fue, maestro, que usted dijo que la actividad 2, no, perdón, ajá, va en la planilla y en donde subir, ¿qué vamos a poner ahí? No entendí esa parte. Usted va a descargar la actividad y la actividad usted la va a hacer en la planilla. Entonces, Ok, cuando vaya a ok, subir la ok. actividad, lo que usted va a subir es la planilla. Bien, entonces tenemos una evaluación. Vamos a explicar esta actividad y luego vamos a pasar nuevamente a hablar un poco sobre las materias transversales, porque lo explicamos, obviamente lo hemos explicado ya, pero hay personas que todavía tienen situación con esto para cerrar este punto. Porque recuerden que si no completan los módulos transversales, no pueden obtener lo que es el certificado. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es la actividad. Un momentito. Me dicen si visualizan el documento de Word. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, un momentito, equipo. Ok, bien. Me dicen ahora si visualizan la pantalla completa que está dividido en el Excel, el cuadro de Excel y Sí, maestro. miren, en este punto, no traté para no forzarlo, solamente le puse tres actividades. Tres casos, que son Andrés Rosario, ¿verdad? Rafael Adames y Carla Ramírez. ¿Qué vamos a hacer con estos desempleados? Pues hacer la nómina de ellos. Lo primero es colocar el cargo, ¿verdad? Gerente general, encargado de contabilidad y gerente de ventas. Salario, sueldos de cada uno, ¿verdad? Comisiones, en el caso de los que tuvieron comisión, que fue en este caso Carla Ramírez, que tuvo una comisión de 30.000 pesos. Vacaciones, 40.500, que solamente aplica para Rafael Adames. Vamos a tener el total de ingresos. Entonces, ya Maestro, en total de ingresos va sumado las vacaciones y la comisión y esas cosas. todo lo que es ingreso, correcto. Profe, ¿y las vacaciones cómo se calculan? Hello, ¿me escuchan, Sí, joven? sí, lo escucho ahora. Le pregunté que las vacaciones cómo se calculan. Ese tema lo podemos ver junto con las prestaciones laborales. Ok. Bien, ok. Pero eso es sencillo, jóvenes. Eso dependiendo del tiempo que ustedes tengan, son 14 días, dividen su salario entre 23.83, que es el salario diario, y se multiplica por 14. Y eso tiene más de 5 años, serían 18 días. Pero es un punto que lo podemos ver, lo vamos a ver. Entonces, para el cálculo de la TCS, nombre de empleado, salario mensual, vamos a hacer el primer caso como ejemplo aquí, para que veamos el proceso. Andrés Rosario, cargo, gerente general, sueldo 75.000, ¿verdad? Ok, calcula TCS, nombre del empleado, Andrés Rosario,
Salario mensual, dijimos 75.000. Primero vamos a hacer el cálculo del aporte del empleador. Por 7.09, ¿verdad? Por ciento, que es lo que me dice acá, ¿cierto? La AFP por 7.10. Recuerden que en este caso es empleador, pero para la nómina nosotros vamos a poner el cálculo del empleado. Bien, lo que paga el empleado, porque al empleado es que se le va a pagar. Ya lo que es el empleador, eso es la empresa, no tenemos que ver nada en esa parte. Bien, ese es el SRL, que eso es en caso de accidente, vamos a decirlo así. De todas formas, yo quiero que ustedes hagan este cálculo, simulando esta parte. Repito, nosotros, ¿por qué no me está? Se lo está dando por. Ok, ahora sí. Recuerden que en la nómina vamos a utilizar es los descuentos del empleado, que son estos. Esto es solamente para que ustedes vean cómo se calcula o cómo calcula el empleador. Lo que ustedes van a utilizar allí es esto. Entonces, qué aporte debe hacer el empleado? 3.04. Es que no me está marcando el cerisco. Ahora sí. 2.87%. Esto es el aporte desempleado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el aporte total a la TCS por parte de ese empleado? 16.050. Sumando lo que paga el empleador y lo que paga el empleado. Ahora bien, estamos con el primer empleado, ¿verdad? Completamos nuestro primer proceso. Cálculo de retención ISR para el caso 1, que es este empleado, ¿verdad? Que el nombre en este caso viene siendo Andrés Rosario. Ingresos ganados, 75.000. Automáticamente, miren cómo me calcula la TCS. ¿Cómo yo puedo validar? Bueno, ya yo hice el cálculo allí, 4.432,50, ¿verdad? Que es lo que paga el empleado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, equipo? Vamos a colocar ahora aquí la tabla de escala para que ustedes entiendan. La tabla de... Miren acá. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo resto la TCS, el salario neto de ese empleado es 70.567,50. ¿Dónde viene esto? El ingreso menos la deducción de la TCS, ¿verdad? Entonces, pregunto yo ahora, según la tabla de escala que ustedes ven acá, una persona que gane 70.567,50, ¿en cuál rango ustedes lo colocarían? Según la tabla de escala que tienen acá a la derecha. En el segundo Veinte rango. En este. 20%. Sí. Excelente. Entonces, el monto de la escala en este caso, ¿cuál viene siendo? 52.027, ¿verdad? Con 43. Entonces, ¿el excedente cuál es? Los 70.567 menos los 52.027,42, ¿verdad? Con 43, perdón. El excedente es 18.540. Entonces, ¿cuál sería la tasa de impuesto sobre la renta para ese monto, entonces? ¿En qué escala fue que ustedes me dijeron que caía ahorita? En 20. El El 20%. 20%. Entonces, el 20%. ¿Y cuánto debo de sumarle ese 20% según la tabla de escala? 2.601. 2.601,36. Muy bien. Entonces, el total de impuestos sobre la renta viene siendo 6.309,37, que ese es el monto que ustedes van a colocar acá. Y le voy a explicar ahora de dónde sale el monto que dijo la compañera hace un momento. 6.309,37, pero recuerden que aquí ustedes deben de colocarme lo que es la TCS. Seguro Familiar de Salud, del empleado, recuerden, AFP, AFP, ¿verdad? Recuerden que es del empleado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al final, Andrés Rosario tuvo ingresos de 75.000, una deducción de 10.741
y el ingreso total que él va a tener es 64.258. Vamos a explicar ahora con más detalle lo que es la tabla de escala. Ahora pregunto, hasta el momento aquí, ¿estamos claros o hay alguna inquietud? Todo claro hasta el momento. Bien, Claro. estamos hasta el momento todo claro, ¿verdad? No, yo me Sí. perdí y no sé ni siquiera cuándo fue que me perdí. Bueno, en ese caso va a tener que ver la grabación si no sabe Ay, bien. profe, caramba. ¿Dónde usted se me perdió? Mm, Me parece que en el cálculo cuando estábamos explicando la tablita de los 2000 y pico, ahí, Ok, me parece. ok. Entonces, estamos acá. En el primer caso, que es el caso de Andrés Rosario, el ingreso de este empleado son 75.000, ¿verdad? Sí. Cuando yo coloco el monto acá, de manera automática yo le coloqué aquí lo que es el descuento de la TCS, que ya ustedes lo tienen aquí. Ya ustedes lo calcularon, ¿verdad? 3.04 y 2.87%. El total de TCS de desempleado es 4.432,50. Si yo sumo el Seguro Familiar de Salud y la AFP. Entonces, el salario neto viene siendo los 75.000 menos el descuento de la TCS. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Entonces, preguntaba, si el salario neto para entonces yo verificar en la tabla de escala en cuál cae son 70.567,50. Yo le preguntaba a los jóvenes de estas tres escalas en cuál ustedes la colocarían. Me dijeron que es en la segunda Ujú. escala del 20%, y es cierto, porque dice que los ingresos desde 52.027,42 hasta 72.260,25. Ujú. Entonces, 52.027,43, 42, los 70.567,50 menos los 52.027,42 de la segunda escala, el excedente viene siendo los 18.540,08. Es decir, esto menos los 52.027,42. Bien, e- entonces, a esta escala, a este excedente, perdón, yo le voy a calcular el 20% del excedente, que es lo que me dice aquí la tasa. ¿Hasta aquí estamos claros? El 20%, si usted multiplica los 18.540,08, que es el excedente, por el 20%, le va a dar este monto. Más los 2.601,36, según la tabla de escala, son 6.309,38, que ese es el impuesto sobre la renta que debe de pagar este empleado. Y es lo que yo debo de colocar en la nómina. Más, ¿verdad? La Gracias. deducción de la... Entonces, ahora bien, vamos a ver este punto, que había una persona que me hizo una pregunta interesante. Se van a sorprender un poquito acá. Entonces, ¿de dónde salen los 2.601,36? Es lo siguiente. 52.027,42. Ya esto es para aclarar un punto, no tiene que ver nada con el ejercicio. Simplemente para aclararle de dónde vienen los 2.601,36. 34.185,01, estamos hablando de la escala de arriba. Si yo resto esto y lo multiplico por el 15%, mírenlo acá. La persona que me preguntó. Es decir, yo voy a pagar un 20% en esta escala, pero también debo de pagar lo de la escala de arriba. ¿Me doy a entender? Si ustedes se fijan en la escala de arriba, que son ingresos desde 34.685,01 hasta 52.027,42, pero el excedente es un 15%. Cuando yo resto esto, a ese excedente le multiplico ese 15%, me da 2.601,36. Es decir, tú estás pagando el 20 de esta, pero también estás pagando el 15. ¿Me siguen? Wow, profe. Perfecto, Y perfecto. en la de abajo, no le dije que se iban a presionar un poquito, pocas personas saben esto. Usted cae en esta, pero también le cobran esta y le cobran esta. ¿Y por qué razón? Es Porque mejor así, que Ajá. se así lo establece la ay, ley. cuarto. Entonces, para que entiendan ahora por qué los 6.647,92. El mismo ejercicio abajo. Los 72.260,25. Lo mismo, la diferencia por el 20%.
Entonces, si yo sumo estas dos, Le da los 6,000. miren cuánto me da, qué bonito. Eso quiere decir eso, equipo. Usted me va a pagar el 25, pero también me tiene que pagar el 20 y me tiene que pagar el 15. Qué hermoso. Así es esto, señores. Pero mejor pagarlo. No, claro, porque mientras más usted paga, crece que usted está recibiendo más dinero, más ingresos, pero no es fácil cuando tú ves ese palo de... No es fácil, señores. Porque recuérdese que aparte de esos 6,000, usted debe de pagar el porciento del excedente también, que fácilmente se le mete en 12, 13,000 pesos. Solamente de impuestos, porque recuérdese que usted tiene que calcular la TCS también. Entonces, simplemente aclarándole a ustedes este punto y cuál, porque muy pocas personas saben realmente de dónde salen estos dos números. Pero ya no me puedo ir por la parte de impuestos, porque ya eso sería contabilidad tributaria, que es otro, ¿verdad? Otro curso, por así decirlo. Entonces, equipo, ¿qué le dejo de tarea a ustedes? Deben de ser estos dos, calcular la TCS de esos dos, aquí obviamente, como lo hicimos, y calcular la retención también de esos dos casos, que es fácil, es sencillo. Como lo hicimos entonces, por último, hacer la entrada de diario, como lo explicamos. Yo voy a mandar la presentación ahora por el grupo para que ustedes vean cómo se hace la entrada de diario, que también es bastante sencilla. Entonces, nada, equipo. Para la actividad de la semana pasada, ya como van a estar las 8, le voy a dar hasta mañana. Se la voy a habilitar hasta Maestro, mañana. Un momentito, para que entreguen. Le voy a habilitar hasta mañana para que entreguen. Entonces, esta cerraría el lunes. Vamos a poner empeño en estos jóvenes que a ustedes les convienen estos conocimientos. Cuéntenme, Laini. El cálculo de retención, el 3 ¿es lo mismo que el uno y el 2? ¿Cómo así el 3? No, Que eso lo tiene dice, no, eso lo tiene que determinar usted en la escala. ok, Eso lo deben de determinar ustedes según la tabla de escala. No puede ser, no debería ser el mismo porcentaje, puede que sí, pero ya eso lo deben determinar ustedes según la tabla de escala. Bien, Maestro, sí, discúlpeme, yo sé que usted no ha entrado a ese tema, pero quisiera yo iniciarlo, si me lo permite. Yo estoy haciendo otro curso paralelo a este que tiene módulos transversales. ajá. ¿Qué pasa? Yo los he realizado todos, pero hay uno que no me avanza. Yo necesito saber si relacionado a este curso yo tengo algún módulo transversal pendiente, porque los módulos no dicen de dónde, o sea, a qué curso pertenecen. Sí, Y así te por lo puedo menos decir, yo, sí, te puedo decir, diga, Marciano, ahora, por ejemplo. ok, dele. Esta sección es la 161, ¿verdad? Poner un ejemplo. Te voy a decir cómo lo puedes ver, Marciano. Mira, este código que ves acá, ¿ves la plataforma? Perfecto. 2025-160-3708. Ok. La transversal de este curso que tú estás haciendo, lo buscas por ese código. Como yo estoy dando varios cursos, ay, mi madre, a ver. Igual yo estoy. Esta es la tuya, por ejemplo. Míralo aquí. Por ejemplo, es de formación Ah, humana. Eh, ok, eso yo lo hice, yo creo, maestro. ok. No, no, si le hiciste excelente, mejor. Recuerden acá, estamos presentando, ¿eh? Recuerden que deben de ir leyendo, ¿verdad? Y pasando el paso, leyendo su material, ¿verdad? Siguiente, leyendo su Dis- material. Dando disculpa, siempre a siguiente, ¿verdad? Obviamente después de leer su material. Recuerden que hay preguntas que ustedes deben de completar. ¿Cuáles son los sectores que integra la Junta? Deben de completar sus preguntas y siempre siguiente. Dígame, Tiffany, que veo que quiere decir algo. Cuénteme. que yo estoy haciendo eso mismo, yo estoy en ese módulo también, pero cuando estoy en las referencias, que voy a empezar el tema número 1, no me permite avanzar. ¿Dónde usted le está dando a siguiente? Sí, le di a siguiente, no me dejan, usted ve dónde usted está llenando ahí las informaciones, no me deja ni entrar ahí. Como No, que no, la página se actualiza y me manda para el inicio. no. Recuerden que tiene que entrar por aquí primero, aquí en la izquierda, e iniciar desde arriba. Por ejemplo, mire cómo ya lo completé. De por aquí tienen que hacerlo, no lo pueden ir directo allá. Váyanse por aquí a ver si de esta forma entonces le funciona. Okay. Entonces en aviso, paso presentación del módulo, siempre por acá. Entonces siguiente,
Lo vamos haciendo así. Lo vamos haciendo de esta forma. Vamos a iniciar por aquí y los que no puedan hacerlo, entonces me hacen saber. Pero recuerden que esto es un requisito que se debe de hacer para poder certificarse. Bien, ¿estamos claros? Traten de hacerlo Sí, de esta manera y quien tenga cualquier situación, pues me escribe. Bien, a mí me de- parece, de- yo tengo de- una situación diferente. déjenme, ¿cuál es su situación, estimada? Yo llego al final a todo y ya luego de hacer el respectivo examen, como una evaluación que hacen al final, me lanza como una encuesta, como dije, de satisfacción. Ahí yo tengo que colocar el curso que estoy tomando, o sea, el transversal. Hay uno que es como de cambio climático, que ese tengo que hacerlo, y el de formación humana, pero formación humana como tal en el listado de los cursos transversales no aparece. Y yo no se me hace. Entonces, como que se me queda en un porcentaje pendiente por no hacer la encuesta. ¿Y por qué usted no la hace? O sea, yo la hago con un curso cualquiera de lo que tenga ahí, pero vuelvo y actualizo y me dice que todavía me falta, vuelvo y la encuesta se me abre otra vez y otra vez y otra vez. Ya yo le he hecho como Com- 10 veces. complete el otro viernes y cuando haga el otro, entonces me hace saber para ver su caso. Ya Sí. yo lo completé. Ah, pues entonces mándenme un capture de la situación que usted tiene para que lo veamos en conjunto. Bien. Está bien. Los demás hacen el proceso como acabamos de verlo y cualquier cosa me dejan saber. Voy ahora mismo a mandar la presentación donde hay ejemplo de la entrada de diario, donde hay ejemplo de todo. Y De acuerdo, la gracias. grabación del encuentro, voy a tratar de mandarla también hoy mismo. Bien, equipo. Entonces nos vemos por acá el próximo miércoles. Recuerden que le voy a dar hasta mañana para los que no han entregado la actividad anterior. Y esta actividad cerraría el lunes. Feliz noche y muchas bendiciones, equipo. Profe, pero Amén, igual.